HD, sino solamente tenían un solo instrumento, la palabra. La palabra. Los grandes pensadores de la humanidad, los profetas, comunicaban una palabra. Y en última instancia, como ven, es lo que va a prevalecer también en nuestro encuentro de hoy, la palabra. Porque la imagen vamos a tratar de aprovechar lo que se pueda. Obviamente poniendo todos buena voluntad. Y el primer módulo de estos dos del día de hoy tiene que ver con un tema que me ha atrapado literalmente en los últimos, por lo menos, más de 20 años de mi vida. Como han visto también el libro de mi autoría, que publiqué el año pasado en España por Verbo Divino, sobre la institución del templo, empezó realmente en la cátedra, cuando trataba de entender los orígenes de la comunidad del Mar Muerto, esa comunidad que se esconde detrás de los rollos del Mar Muerto. Y cuando pensé cuáles eran los temas apropiados para este mini seminario, comienzo a partir de la manera en que humildemente evalúo este tema. Y el tema clave para poder entender el pensamiento, la identidad, la historia, la comunidad del Mar Muerto, que seguramente es lo que los atrajo a ustedes, venir hoy, un día domingo por la tarde, era precisamente oír sobre este tema tan fascinante, tema que les recuerdo este año, estamos celebrando el 70 aniversario del descubrimiento de los rollos. Y por lo tanto, como dije, el tema del templo de Jerusalén es un tema clave. Entonces vamos a comenzar con este tema. Y quiero comenzar tratando de aclarar un concepto que muchos de los presentes seguramente creen que no necesita ser aclarado, porque ¿quién no entiende qué significa el concepto de espacio sagrado? ¿O qué significa un templo? Acostumbramos a visitar templos, a peregrinar a templos. El concepto de espacio sagrado es un concepto que lo utilizamos, por lo tanto, en realidad no tendría por qué explicarlo. Pero mi intención es en realidad entender significados profundos del concepto del espacio sagrado y de los templos. Por ejemplo, no hay civilización conocida que no tenga o conozca el concepto de espacio sagrado. Los ejemplos obviamente son innumerables, desde la prehistoria hasta el presente. Algunos, por ejemplo, con buena imaginación, pueden ver aquí, es Teotihuacán. Un lugar sencillamente fascinante. Lo que ven aquí es la Avenida de los Muertos, donde está la famosa pirámide del Sol, la pirámide de la Luna. Y es uno de los centros emblemáticos del concepto de espacio sagrado en las culturas mesoamericanas. Pero si pasamos a Europa, otro de los espacios sagrados representativos en Occidente es el Partenón, en la Atenas clásica. Y si seguimos ahora hacia el oriente, el Zigurat, esas pirámides escalonadas, que probablemente se esconda detrás de la tradición de la Torre de Babel en Génesis 11, nos habla también de otro espacio sagrado, ahora en otra cultura, como es en la civilización mesopotámica. Es decir, ejemplos de 3 continentes que en última instancia representan tradiciones culturales, arquitectónicas diferentes, en donde también entendemos
que la arquitectura del espacio sagrado puede tener distintas características. No necesariamente un templo tiene que ser fastuoso, no necesariamente tiene que estar construido con oro, con plata. Puede ser simplemente una choza o simplemente una cueva. Pero cualquiera fuere su forma, su tamaño o los materiales, los hombres necesitan el espacio sagrado. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué los hombres necesitan un espacio sagrado? ¿Qué tiene el espacio sagrado que lo transforma en imprescindible para la existencia humana? En este caso, el texto que obviamente no se puede leer, hace referencia a un texto que muchos de los presentes lo conocen, que es Génesis 28. ¿Cuál es el texto que voy a citar? No es una pregunta retórica. Génesis 28 es la historia del sueño de Jacob. Y les recuerdo lo que cuenta la historia. Jacob huye de su hermano Esaú y huye hacia el norte, hacia Harán. Y obviamente cuando llega la noche está cansado y entonces quiere dormir. Y toma una piedra para usarla de almohada. Y esa noche sueña, porque tiene una aparición Yahvé. Y es la famosa aparición que lo que ve en el sueño es una escalera. Y por esa escalera suben y bajan los ángeles. Y a veces le revela, tranquilizándolo, prometiéndole que lo va a acompañar y que le va a asegurar también su regreso a la tierra de Israel. Y en un momento, Jacob se despierta. Y se despierta aterrorizado. Pero no es el terror del miedo de ver un monstruo. Es un terror existencial. Es cuando tiene conciencia que está frente a lo que llamaba el gran teólogo alemán Rudolf Otto, en un libro ya clásico, Das Heilige, lo santo, es la presencia de lo absolutamente otro, de ese poder que a uno lo abruma. Y cuando Jacob, según el texto bíblico, entiende que está frente a Yahvé, dice, esta es la casa de Dios. Y de ahí el nombre de Betel. Pero además hay una frase que usa y dice, esta es la puerta del cielo. La expresión en hebreo bíblico es Sha'ar Hashamayim. Ahora, ese texto, por ejemplo, en una lectura más sofisticada, en realidad está polemizando con otros espacios sagrados. Por ejemplo, el término Babilonia, en la etimología popular bíblica, ¿cómo explica el texto bíblico? ¿De dónde viene la palabra Babilonia? De la confusión de lenguas. Pero esa no es la explicación correcta. El término Babilonia viene de la expresión en acadio Bab-Ilu, que es la puerta de los dioses. Porque los babilonios creían que ellos tenían la puerta al cielo. Y el texto, obviamente, en una lectura muy sutil, está polemizando con otras puertas, diciendo que la verdadera puerta al cielo está en Betel, en la tradición de Israel. Pero, más allá de la polémica, dos civilizaciones utilizan la misma expresión porque entienden la naturaleza del concepto del espacio sagrado. El espacio sagrado no es un espacio como otros, porque el espacio no tiene significado, como no lo tiene el tiempo.
Todos los momentos son exactamente iguales. El tiempo, como concepto físico, es el correr de algo que no tiene contenido. El contenido se lo dan los hombres. Y obviamente para todos nosotros, el domingo no es igual que el lunes. El momento en el que uno recuerda que vio por primera vez a su amada, ese momento no es equivalente a otro momento en el que no pasó nada. Nosotros cargamos de significado al tiempo, pero el tiempo en sí mismo es exactamente igual. Por eso si estuviéramos en una isla sin reloj y sin calendario, no podemos distinguir cuándo es lunes y cuándo es martes, cuándo es domingo y cuándo es sábado, cuándo es un día sagrado o un día festivo o simplemente un día común. Somos los hombres que cargamos de significado al tiempo y lo mismo hacemos con el espacio. Y en esta perspectiva del espacio sagrado, ese espacio que hasta ese momento de la revelación, de la teofanía de Yahvé, era simplemente un lugar para acostarse a dormir, se transforma en espacio sagrado en el momento en que Yahvé se revela en ese lugar, en ese y no en otro lugar. Y a partir de ese momento, el espacio se ha transformado. Y de la misma manera que hablamos de un espacio sagrado, porque ha entrado en contacto con lo sagrado, que es Yahvé, de la misma manera hablamos de un hombre sagrado, que entró en contacto con lo sagrado y se ha transformado. Por ejemplo, el famoso relato bíblico en el que Moisés, al descender del Sinaí, se ha transformado. Y por eso tiene que cubrir su rostro, porque ha cambiado. No nos queda claro en el texto bíblico esa transformación de Moisés, que después en las lecturas en Occidente es la lectura que tenía cuernos, como aparece reflejado en el famoso Moisés de Michelangelo, de la expresión en hebreo, Karan or Panav. Keren en hebreo es cuerno. Pero significa que algo le pasó a Moisés por el cual se transformó. Incluso hay tradiciones exegéticas donde se le deformó el rostro y por eso lo cubre. Porque se ha transformado. El contacto con lo sagrado transforma. Y por eso hay un espacio sagrado, hay un tiempo sagrado, hay un hombre sagrado, hay artefactos sagrados, porque entran en contacto con lo sagrado. Y por eso se transforman. Y por eso los hombres, todos los hombres, necesitan el espacio sagrado, porque quieren trascender la existencia terrenal. Y necesitan que se abra un espacio que les abra esa ventana, esa puerta, para trascender. Y por eso los hombres, todos los hombres, buscan ir a ese espacio sagrado. Porque quieren trascender. Quieren alcanzar ese nivel de existencia que está más allá. Y no importa ahora cómo lo llamemos, sea Yahvé, sea el Padre Celestial, sea Allah, sea el Nirvana, pero es saber que existe algo más allá. Es la intuición de los hombres desde la época antigua que existe algo. Y en mis palabras, no significa que afirmo que exista. Lo que me fascina es que los hombres sienten que existe ese algo, más allá de la seguridad si existe o no existe. No es desde la teología que lo afirmo, sino desde la historia, desde la antropología, desde las religiones comparadas, que esa es mi educación. Pero los hombres intuyen eso, lo han intuido siempre, y así será hasta el final de los tiempos. Y buscan la manera de poder alcanzar esa trascendencia, y es a través de ese espacio sagrado. Y otra vez,
Tengo que comentar el texto que no podemos leer. Pero aquí hago referencia a otro texto, ahora de la tradición israelita, como es la historia de Moisés en el monte de Dios, en el monte Joreb, en Éxodo 3, en la famosa historia de la zarza ardiente, en que otra vez Moisés, simplemente apacentando a su ganado, sube al monte. El autor bíblico lo llama el monte de Dios por lo que habrá de suceder, porque Moisés no sube ese monte porque es el monte de Dios, sino simplemente es un monte en donde busca el pastizal para su ganado. Y en eso ve un fenómeno absolutamente sobrenatural, que hay una zarza que no se consume con el fuego. Y entonces quiere ir a ver qué pasa, y es cuando Yahvé se le revela a Moisés por primera vez en la narrativa bíblica. Y es cuando le dice que se saque sus sandalias porque el espacio es sagrado. ¿Y por qué se tiene que sacar las sandalias? Porque es una manera de demarcar el espacio sagrado. Uno necesita saber dónde empieza y dónde termina. Y hay distintas maneras de expresarlo. Unos, por ejemplo, lo hacen sacándose las sandalias. Por ejemplo, los musulmanes se sacan las sandalias o los zapatos para entrar a la mezquita. ¿Por qué? Porque los zapatos están en contacto con el mundo profano y va a entrar en un espacio sagrado. Y es una manera de delimitar el espacio. Los judíos se cubren la cabeza. Cuando se entra en la iglesia, se descubre la cabeza. Es decir, que los hombres pueden desarrollar distintos lenguajes simbólicos, pero todos tienen, en última instancia, una misma finalidad: delimitar el espacio, para saber cuándo entro y cuándo salgo. Y de esa manera ordeno el cosmos. La palabra cosmos en griego significa orden, porque el hombre no puede vivir en un espacio caótico. Necesita orden. Necesita entender cuándo entra y cuándo sale. Y en ese caso, mantiene actitudes diferentes ante ese espacio. Y si de alguna manera pude resumir en algo este concepto de espacio sagrado, sin asumir que los presentes lo conocen o no, este espacio sagrado tiene una historia muy larga en la tradición del pueblo de Israel. En la historia de Israel, el primer espacio sagrado que tiene un valor y un rol central en la civilización de Israel es el tabernáculo. Ahora, y aquí quiero hacer una salvedad metodológica. Como dije, mi perspectiva no es desde la teología ni desde la fe. Obviamente no conozco a los presentes y no puedo saber qué es lo que los motiva a estar presentes aquí. Algunos puede ser simplemente el interés intelectual. Algunos otros, por ahí lo que buscan es escuchar por medio de mi voz, ahora no de la imagen, la verdad divina. Algunos probablemente lo que les interesa es la historia o la arqueología. No sé lo que los motiva. Mi intención es presentar una información sin emitir valores o juicios. Pero obviamente mi honestidad intelectual me obliga a hacer clara cuál es mi perspectiva. No porque tenga la verdad, pero por lo menos es la mía, que no tienen por qué aceptarla. Es más, no quiero que la acepten, quiero que la tomen de manera crítica. Ustedes no tienen que seguir a un maestro. Ustedes lo que tienen que hacer es llegar por ustedes mismos a las conclusiones que los represente a ustedes y estar abiertos siempre a distintas opciones. Y en mi lectura de los textos bíblicos,
Obviamente reconozco que buena parte de la historia de la humanidad lo ven como un texto revelado. Pero eso no me obliga a mí. Respeto obviamente a aquellos que lo ven como tal. Y lo tomo eso como un dato. Pero el texto puede tener distintas lecturas. Y obliga a distintas lecturas. Y cuando veo el texto bíblico, es una versión de la historia de Israel. Y es, desde mi perspectiva y ante todo, una versión literaria. Porque es lo que tengo. Lo que tengo es un texto. Puede ser que haya referencia a la historia, puede ser que haya eco de un fenómeno histórico, y puede ser simplemente una fantasía, como lo puede ser todo relato. ¿Cómo sabemos si es algo histórico o es una fantasía? Bueno, eso es una larga discusión que en muchos casos no podemos resolver el problema. En mi modesto entender, el texto bíblico muchas veces esconde un eco de sucesos, de personajes, de eventos que fueron transmitidos como parte de la memoria colectiva del pueblo de Israel. Si acaso eso refleja lo que sucedió de verdad, probablemente nunca lo vamos a saber. Pero lo que sí es importante entender, que el texto es la manera en que el pueblo de Israel se entendió a sí mismo, más allá de si es cierto o no en la historia. Y si queremos entender el pueblo de Israel, tenemos que entenderlo en función de su propia versión de la historia. Y en esa propia versión de la historia, que como dije, no sé si es la historia, el espacio sagrado en Israel comienza en el monte Sinaí. Porque en la tradición de Israel no hay lugar más excelso como espacio sagrado que el monte Sinaí. Pero es interesante, y no sé si los presentes alguna vez reflexionaron, que no sabemos dónde está el monte Sinaí. Distintas tradiciones lo ubican en distintos lugares. Por ejemplo,